Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio Nueva vez en Radiología del canal. Hoy vamos a estar haciendo un comentario un poco más extendido de nuestro vídeo de radiología abdominal de este mes, que ha tratado sobre las manifestaciones extraintestinales de la enfermedad inflamatoria intestinal. La enfermedad inflamatoria intestinal, recordamos, es una inflamación inmunomediada, crónica y recurrente del aparato digestivo que incluye a dos entidades, la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerosa. La radiología desempeña un papel importantísimo en el diagnóstico y seguimiento de estos pacientes, así como evaluando la respuesta al tratamiento y sus posibles complicaciones. Aunque la radiología de las manifestaciones intestinales de la enfermedad inflamatoria intestinal ha sido ampliamente descrito en la literatura y de hecho tenemos un par de vídeos dedicados al tema, la mayoría de estudios de imagen se centran en el diagnóstico de la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerosa y no tanto en las manifestaciones extraintestinales, que no es que sean precisamente poco frecuentes, porque se estima que hasta un 47% de los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal presentan alguna manifestación extraintestinal. Y ello puede justificar pruebas de imagen adicionales si una manifestación de estas no se puede estudiar adecuadamente en el TAC, la RESO o la eco abdominal. Así que hoy vamos a hablar de las manifestaciones extraintestinales y su imagen organizándolo por aparatos, es decir, hepatobiliares y pancreáticas, genitourinarias, musculoesqueléticas, pulmonares, cardíacas, oculares, dermatológicas, etc. Vamos a empezar con las hepatobiliares, que son las que nos ha dado tiempo a hablar en Twitter, que por orden de frecuencia son la esteatosis hepática y la colangitis esclerosante primaria. Vamos a empezar con la más importante por los problemas que puede producir, que es la colangitis esclerosante primaria. La colangitis esclerosante primaria en un 95% de los casos ocurre en pacientes con colitis ulcerosa, el resto son Crohn, y la secuencia de diagnóstico entre enfermedad inflamatoria intestinal y colangitis esclerosante primaria varía. En algunos pacientes va a aparecer primero la colangitis esclerosante primaria y en otros la colitis ulcerosa. En cualquier caso, la aparición concomitante de ambas o la presencia de las dos simultáneamente es factor de riesgo para la angiodisplasia colónica y el cáncer de colon. La colangitis esclerosante primaria se caracteriza por una inflamación progresiva, fibrosis obliterante y destrucción del árbol biliar intra y extrahepático. Entonces, ulteriormente va a llevar a un desarrollo de cirrosis e insuficiencia hepática. El gol estándar siempre se ha considerado la colangiopancreatografía retrógrada endoscópica, en la que vamos a encontrar estenosis multifocales en collar de cuentas de los conductos biliares intra y extrahepáticos que se alternan con conductos dilatados y de calibre normal. En resonancia magnética, que se ha erigido en los últimos años como una de las técnicas más importantes porque es no invasiva, accesible y es más sensible en los estadios tempranos y tardíos, vamos a encontrar unos hallazgos parecidos y generalmente se utilizan secuencias muy potenciadas en T2. En cuanto a la esteatosis hepática, que es la más frecuente, se ha demostrado una correlación entre el grado de infiltración del hígado con grasa y la gravedad de la colitis ulcerosa. Las características ecográficas de una esteatosis hepática, que es común a cualquier otra esteatosis por el motivo que sea, no es específica de la colitis ulcerosa, es un aumento de la ecogenicidad del parénquima de forma difuso, pero especialmente alrededor de las tríadas portales que le dan un aspecto que se ha descrito en algunos artículos como en cielo estrellado. Y en el TAC, la atenuación del hígado es inversamente proporcional al grado de esteatosis, entonces va a ser hipodenso con respecto al bazo. Y en las imágenes de TAC con contraste, las unidades de Hounsfield van a ser menos fiables que las imágenes de TAC sin contraste. Aquí tenemos una imagen que es una reso en fase opuesta a T1 que va a mostrar una hipointensidad. Ahora vamos a hablar de las manifestaciones genitourinarias, que las más importantes son la formación de fístulas entrovesicales. El Crohn, de hecho, es la tercera causa más común de formación de fístulas entrovesicales después de la diverticulitis y del cáncer. Va a pasar más en varones porque el útero en las mujeres va a actuar como factor barrera o factor protector porque se interpone entre las estructuras anatómicas para la formación de fístulas entrovesicales y aunque esto las hace más susceptibles de sufrir fístulas enterouterinas, enterovaginales y en general enterogenitales. Aunque se utilizaban y se consideraban patrones solo la cistografía y la fluoroscopia en su estudio, ahora el gol estándar se considera el TAC y se puede ver generalmente como una masa paravesical que está rellena de aire y si administramos contraste enterográfico pues va a haber una extravasación, pero en el aparato genital femenino pues se prefiere la resonancia magnética porque tiene mayor capacidad multiplanar y mejor resolución entre partes blandas. Vamos a acabar con una de las más importantes y más estudiadas de las manifestaciones extraintestinales de la enfermedad inflamatoria intestinal, que es la musculoesquelética, donde la más importante es la espondiloartropatía asociada a enfermedad inflamatoria intestinal. La espondiloartropatía asociada a EEII puede ser axial y periférica. La axial
Su curso es independiente de la enfermedad inflamatoria intestinal. De hecho, se sabe que la resección colónica en estos pacientes no va a modificar el curso de la enfermedad y es una sacroileitis que no cumple criterios de espondilitis anquilosante, generalmente simétrica, aunque en el inicio puede ser de carácter asimétrico, siendo de mucha utilidad la resonancia magnética, aunque hay estudios que defienden la utilidad de los hallazgos en la radiografía simple en carga. La secuencia más importante es STIR porque es la más sensible para el edema de médula ósea. Eso ha sido todo y espero que les haya gustado. Nos vemos en el próximo vídeo.